Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En este espacio definimos a sinfonías literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, letras relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión verbal y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy Fabián Ramírez y tomaré la batuta para dirigir a un invitado especial una lectura como cuentos, narraciones, historia, poesía y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Sinfonías Literarias. Hola, ¿qué tal amigos? Primero quiero agradecerle a Fabián por esta oportunidad de hablar un poco sobre literatura aquí en este espacio. Y segundo, quiero presentarme también. Mi nombre es Jaime Cano, soy egresado de la carrera de Letras de aquí, de Ciudad Juárez. Y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha parecido muy relevante, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Y es cómo la mitología, y eso podemos aplicarlo incluso a toda la literatura, cómo es que todo este compendio de historias nos repercute directamente a nosotros. ¿Cuál es el valor pragmático de todas estas historias? ¿Qué podemos sacar de ellas? Y bueno, para ello me he valido de un autor a quien admiro bastante, que se llama Joseph Campbell. Este autor estadounidense es un mitógrafo, es decir, un estudioso de los mitos de todo el mundo, quien ha hecho dos libros bastante famosos. El primero de ellos se refiere a El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. En este libro lo que hace es reelaborar todas las historias que ha retomado a lo largo de diversas culturas para decir, ok, hay un germen común que parece que todos los héroes mitológicos siguen. Es decir, la historia primero comienza con un ser común y corriente, con un sujeto típico de la comunidad, al menos en apariencia, que tiene que salir al mundo por algo. Es forzado por el llamado de la aventura, como lo llama él. Ahora, a lo largo de esta historia, que muchas veces suele ser literalmente un viaje, en donde el personaje se va descubriendo a sí mismo. Descubre sus habilidades, poderes de los cuales no era consciente siquiera, y ello para enfrentarse a un gran mal, a algo que está amenazándolo no solamente a él, sino a su propio mundo. Así pues, el héroe, una vez que derrota a este mal, entre comillas, regresa a la comunidad, ya salvada por él mismo, y él regresa transformado también. Ya no es la misma persona insegura o indefensa del principio, sino que ahora se ha transformado en un sujeto modelo de su comunidad. Ahora, si esto les suena un tanto conocido, es porque seguramente ya lo han visto. Este es el mismo modelo que aplica a las películas de superhéroes, por ejemplo. Aplica también para La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Todas estas historias tienen entonces un origen común, una misma estructura. Y ya con esto podemos comprender entonces por qué su libro se llama El héroe de las mil caras. Tenemos ya ese arquetipo. Ahora, al estar tan presente entonces en diversas culturas, vemos cómo parece que fuera algo que ya está inscrito en nuestra propia psicología como seres humanos, desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, y contrario a lo que yo creía cuando leía a Campbell por primera vez, esto no es así. Él nos dice, ok, las historias de Aquiles, por ejemplo, de Hércules, de Gilgamesh, de Huitzilopochtli, todos estos héroes respondían a su propia comunidad, a un sistema de valores muy específico, a una religión específica y a necesidades sociales igualmente específicas. Nosotros, es decir, sujetos del siglo XXI, ya no respondemos a esas necesidades. Nuestro entorno ha cambiado al igual que nuestra propia psicología. Así pues, no podemos tomar a rajatabla todo lo que nos menciona el mito y aplicarlo en nuestra vida.
que según Joseph Campbell es un error que tienen muchas de las religiones. Seguimos entonces a los escritos de un libro que fue escrito hace 2500 años y lo tomamos como una verdad absoluta. Sinfonías literarias. Ahora, este problema, tanto de las religiones como de las mitologías, no tiene que ser algo que nos trabe por completo o que nos cierre de decir, bueno, aquello era un contexto muy diferente, entonces yo ya no tengo nada que sacar de ahí. Esto no es así. En palabras del autor, los ropajes y los mitos de otras culturas nos permiten conectar con una sabiduría que debemos traducir a nuestros propios términos. La cuestión consiste en hacer nuestras esas mitologías. Lo que hay que hacer no es quedarse con la letra de ese mito, sino con su espíritu, o dicho en otras palabras, tenemos que aprender a contar su canción. ¿Ok? Eso suena muy padre, pero entonces, ¿qué hago yo, persona del siglo XXI, al leer uno de estos mitos? O de nuevo ampliando el espectro, ¿qué vamos a hacer cuando leemos literatura, ficción? Ok. Nosotros, al momento de estar leyendo, por lo general llegamos a sentir cierta empatía con los personajes. Si el libro nos atrapa, nos importa incluso qué es lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Entonces, queremos al personaje. Nosotros nos sentimos parte de esta aventura que está viviendo. E incluso llegamos a preguntarnos qué haríamos nosotros en una situación similar, por más fantástica que sea. Sinfonías literarias. Esto es lo mismo que sucede cuando leemos los mitos también. Ok, ¿qué podemos retomar de todas estas historias? ¿Cómo aplicarlo en nuestra vida diaria? Me parece que una de las formas más efectivas sería simplificar hasta su máximo la historia. Es decir, ok, tenemos estos personajes, sentimos empatía por ellos, pero entonces, ¿qué es lo que nos atrae en esencia? ¿Por qué sentimos esta admiración por personajes como Frodo Bolsón o Luke Skywalker? O, no lo sé, Harry Potter mismo. Creo que hay ciertas características que al menos en Occidente tendemos a glorificar de cierta forma. Dígase el valor, pensamiento independiente, el ingenio también. Que de hecho, en cuanto a este último punto del ingenio, es algo que ya veíamos desde hace miles de años con la Odisea de Homero, por ejemplo. El personaje, Odiseo, es incluso llamado el ingenioso. Y vemos aquí cómo se transforma el mito a través de la historia. Muchos de los griegos de la época creían que Odiseo era un mal personaje, porque demostraba tener una superioridad, pero a través de ardides, a través de su propia mente. En esa época lo que primaba era la fuerza bruta más bien, demostrar esa valentía, esa hombría, pero a través de los músculos. Solamente el hombre en batalla era el que tenía el derecho de seguir su propio destino. Y es por eso que a pesar de que la Ilíada, que es la historia que cuenta la guerra de Troya, también fue escrita por Homero, digamos, en esa época la Ilíada siempre tuvo mayor importancia que la Odisea, a pesar de que hoy en día nosotros comprendamos y aceptemos mejor estas ideas o ese tipo de mentalidad que tenemos en la Odisea, de un hombre que sobresale a través de su ingenio, porque es algo que a nosotros como personas modernas nos llama también. Sinfonías literarias. Ahora, en otro libro del mismo autor, de Joseph Campbell, que se llama En busca de la felicidad, mitología y transformación personal, que no se preocupen, no es un libro de autoayuda, a pesar del título que tenga, sino que es un libro que recopila varias de las conferencias de este autor a lo largo de los años. Y es donde nos habla más de la pragmática del mito. Ok, ¿para qué me va a servir a mí? Digamos, ¿por qué leer a Homero va a ser relevante para mi vida? Ok, en este libro en especial nos habla de las 4 funciones de la mitología. La primera consiste en entender al sujeto en la propia naturaleza. Es decir, ok, estoy en el mundo funciona de tal manera, ¿cuál es mi lugar en ese momento y en ese tiempo en específico? La segunda función es la cosmogónica,
en la que nos explica el origen del universo, cómo es que funciona el arriba y el abajo, etcétera, etcétera, que por lo general es el sistema de los dioses y los héroes. Sinfonías literarias. La tercera función es la sociológica, lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Y pensemos en historias como por ejemplo Edipo Rey. Edipo es un personaje que mata a su padre y se casa con su madre, ambos hechos sin ser él consciente de lo que está pasando. Por supuesto son actos deplorables y cuando él se entera se saca los ojos. Ese acto entonces demuestra que está sufriendo las consecuencias de estos actos deplorables. Así entonces, llegamos a la última de las funciones, que es la psicológica, en donde el mito acompaña al individuo en los diferentes estadios de la vida. Sin embargo, el autor nos dice que de estos 4 puntos, de estas 4 funciones, solamente la primera y la cuarta son las que siguen funcionando. Es decir, de enseñarle al sujeto cuál es su lugar en el mundo y también de qué manera repercute su mundo psicológico en él mismo. Y para ello nos habla entonces de unas cuantas cuestiones que deberemos tomar en cuenta. Sinfonías literarias. Al respecto de este asunto sobre la función de la mitología y la literatura en nuestras vidas diarias, les leeré a continuación un fragmento del libro En busca de la felicidad, mitología y transformación personal, del autor Joseph Campbell. Sinfonías literarias. Él lo dice así: un orden mitológico es un conjunto de imágenes que proporcionan a la conciencia un atisbo del significado de la existencia. Pero la existencia, queridos amigos, simplemente es y carece de todo significado. Sin embargo, en su ansia de significado, la mente no puede jugar a menos que conozca o establezca una serie de reglas. Las mitologías nos presentan juegos a los que jugar. Por ejemplo, creer que estamos haciendo esto o haciendo aquello. Gracias al juego, experimentamos, en última instancia, esa cosa positiva que es la experiencia de ser en el ser y de vivir significativamente. Esta es la primera función de la mitología, es decir, despertar en el individuo una sensación de agradecimiento y afirmación respetuosa ante el terrible misterio de la existencia. Su segunda función es la llamada función cosmológica, que consiste en ofrecernos una imagen del cosmos, una imagen del mundo que nos rodea y que evoque y mantenga la experiencia del asombro. Poco importa en este caso la cuestión de la verdad. Nietzsche decía que lo peor que podemos ofrecer a un hombre de fe es la verdad. ¿Eso es cierto? ¿A quién le importa? En la esfera de las imágenes mitológicas, el punto es que a la persona de fe le gusta de ese modo, porque toda vida está basada en ello. Cuestionemos la autenticidad cosmológica de la imagen arcaica del universo, o de la noción de la historia del mundo que sustenta un sacerdote, y nos responderá: ¿quién eres tú, orgulloso intelectual, para dudar de esta cosa extraordinaria sobre la que he erigido mi vida? Las personas viven jugando sus juegos, y si asumimos el papel del Señor perfecto y les decimos, ¿y todo esto para qué sirve?, podemos arruinar su juego. Las imágenes cosmológicas proporcionan el campo en que podemos desarrollar el juego que nos ayuda a reconciliar la vida y la existencia con nuestra conciencia o expectativa de significado. Esas son las cosas que pueden ofrecernos una mitología o una religión. Obviamente, el sistema en cuestión debe tener sentido. Una de las experiencias más sorprendentes de mi vida tuvo lugar durante el vuelo a la luna del Apolo 10. Justo antes del alunizaje, esos 3 hombres extraordinarios estaban orbitando la luna el día de Navidad. Hablaban de lo árida y estéril que les parecía, y como forma de celebrar la festividad, empezaron a leer el primer libro del Génesis. Ahí estaban esos astronautas, leyendo un antiguo texto que ofrece una visión chata del mundo, dividido en 3 planos, y creado en 7 días por un dios que supuestamente mora en algún lugar por debajo de la esfera, que en ese momento estaban surcando. El texto habla de separar las aguas superiores de las inferiores, en un entorno que, como acababan de comentar, era cualquier cosa menos húmedo. La notable disparidad existente entre la situación física real y la tradición religiosa me impactó esa noche muy profundamente.
Me parece lamentable que nuestro mundo siga sin tener nada que despierte, como esos versículos, el corazón de los seres humanos, y concuerden, no obstante, con el universo real observable. Uno de los problemas de la tradición bíblica es que nos habla de un universo postulado, hace 5000 años, por los sumerios, y que desde entonces se ha visto reemplazado por 2 modelos más. Después de esa visión, hemos pasado por la visión ptolomeica, y desde hace 400 o 500 años por la visión copérnica, que nos habla del sistema solar y de las galaxias. Mitológicamente, sin embargo, seguimos atrapados en esa divertida historieta del primer capítulo del Génesis, que poco tiene que ver con el resto, ni siquiera con el segundo capítulo del Génesis. Sinfonías literarias. Y por último quiero mencionar un fragmento más de este libro En busca de la felicidad, mitología y transformación personal, de Joseph Campbell, en donde trata este asunto de la mitología de nuevo desde la psicología. Sinfonías literarias. Campbell lo menciona así: admiro profundamente al psicólogo Abraham Maslow, pero leyendo uno de sus libros he tropezado con una especie de escala que, según la investigación psicológica de Maslow, son los valores por los que la gente vive. Este psicólogo estadounidense señala 5 valores: la supervivencia, la seguridad, las relaciones personales, el prestigio y el desarrollo personal. Cuando observé la lista y me pregunté por qué me parecía tan extraña, acabé dándome cuenta de que esos son precisamente valores que la mitología trasciende. La supervivencia, la seguridad, las relaciones personales, el prestigio y el desarrollo personal son facetas de la biología primaria de la conciencia humana, pero nada tienen que ver, en mi opinión, con los valores por los que viven las personas mitológicamente inspiradas. La mitología empieza donde empieza la locura. La persona que se encuentra a merced de una vocación, de una entrega, de una creencia o de un empeño, se zambullirá completamente en su mito, aunque ello suponga sacrificar su seguridad, su vida, sus relaciones personales, su prestigio y su desarrollo personal. La clave en este sentido nos la proporciona Cristo cuando dice: el que pierda su vida por mí, la ganará. Sinfonías literarias. Los 5 valores de Maslow son los que movilizan a quienes no tienen nada por lo que vivir. Nada los arrebata, nada los atrapa, nada los enloquece espiritualmente ni hace que se sientan impelidos a hablar de ello. Esas son las personas aburridas. En una maravillosa nota a pie de página de un ensayo sobre Don Quijote, Ortega y Gasset escribió: el latoso, es decir, el aburrido, es el que nos priva de la soledad sin brindarnos compañía. El despertar del temor reverencial es la clave, lo que el gran estudioso de las culturas africanas, Leo Frobenius, denominaba Erfrickvernheid, que viene a significar vernos arrebatados o entusiasmados por algo. Ahora bien, no siempre es fácil ni posible saber lo que nos arrebata. Podemos descubrirnos haciendo estupideces y vernos desbordados, pero sin saber lo que está ocurriendo. Nos hemos visto sobrecogidos por el pasmo, por la fascinación, por el misterio, por la conciencia de nuestra felicidad, lo que conlleva el despertar de la mente a sí misma. El cerebro puede ayudarnos a encontrar un negocio para mantener a nuestra familia y proporcionarnos prestigio en nuestra comunidad. Puede hacer perfectamente todas estas cosas, pero también puede llevarnos a renunciar a todo ello porque se ha quedado fascinado por algún tipo de misterio. La vida del pintor francés Paul Gauguin nos proporciona uno de los ejemplos más palmarios de este fenómeno. Gauguin era un próspero comerciante, con una familia y un hogar, hasta que se quedó fascinado por lo que la pintura le ofrecía. Uno puede empezar a jugar con cosas como la pintura para acabar descubriendo, como le ocurrió a Gauguin, que la pintura juega con su vida. Emprendió ese camino y se le olvidó su familia y todo lo demás. Ese despertar fue el que le llevó hasta Tahití y a todas las hermosas pinturas que allí creó. Así fue como Gauguin se olvidó por completo de los valores de Maslow y empezó simplemente a vivir su felicidad. Lo que Jung buscaba cuando decía querer descubrir el mito por el que vivía era encontrar la motivación inconsciente o subliminal que le llevaba a hacer cosas peculiares e irracionales, y que le creaba problemas que su conciencia debía luego resolver. El tema que nos ocupa empieza, pues, con el despertar de la conciencia,
y la trascendencia de los valores postulados por Abraham Maslow. Sinfonías literarias. Recordemos que la primera función del mito es explicarle al sujeto cuál es su papel en el mundo. Y eso sí lo podemos aplicar bastante hoy en día. Por ejemplo, en las culturas antiguas, muchas veces los ritos de iniciación sirven para presentar al adolescente en sociedad. Es decir, este chico ya va a ser un guerrero, va a ser un miembro activo de la sociedad, o esta chica ya tiene edad de casarse. Y ahora, estas personas van a inscribirse en un contexto en el que las labores que se les asignan son muy necesarias. Nosotros, hoy en día, ya no tenemos que seguir ese estigma de un rol social determinado, pero sabemos que sí debemos ser una parte funcional de la sociedad. Así entonces, ya no es, digamos, la cultura o la mitología o la religión la que nos dicta qué hacer con nuestras vidas, pero sí debemos descubrir ese camino por nuestra cuenta de todas formas. Así entonces, respondiendo al llamado de la aventura, muchas veces esta va a ser, digamos, la aguja de la brújula para saber hacia dónde dirigir nuestras vidas y de qué manera vamos a ser útiles nosotros para nuestra sociedad. ¿Qué le vamos a aportar a este mundo que nos trajo? ¿Qué vamos a ofrecerle nosotros? Para ello entonces conviene conocernos muy bien. Saber cuáles son nuestras habilidades, nuestras debilidades y cómo afrontarlas al mismo tiempo. Sinfonías literarias. Pero bien, ya hablamos bastante sobre mitología, pero en esencia, ¿cómo podemos entender lo que es un mito entonces? ¿Cuál es su concepto? A través de la lectura de estos dos libros de Joseph Campbell, entiendo el mito como un hecho o una historia que nos permite trascender de nuestra condición de ser vivo a algo que es más sublime, a lo grandioso que hay en uno mismo. Sinfonías literarias. Ahora, esto entonces podemos verlo en tiempos antiguos con las culturas, por ejemplo, con los sacrificios humanos. El ser humano era, digamos, el combustible para que hubiera un nuevo amanecer, para que saliera un nuevo sol al día siguiente. Ahí entendemos entonces el papel del sujeto en consonancia con el universo que lo rodea. Obviamente hoy en día ya no pensamos así. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo formar nuestras propias mitologías? Campbell nos habla de que un suceso histórico y que él considera mítico del siglo XX fue la llegada del hombre a la luna. Este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad fue algo que marcó un antes y un después, y algo que será recordado por las generaciones siguientes. Así pues, ha formado un propio mito moderno, el de el ser humano en la conquista del espacio. Así pues, nosotros debemos entender, de manera individual, cuál es nuestro propio mito, qué es lo que nos llama a nosotros, y siguiendo esta idea del camino del héroe, ¿cómo vamos a responder a la llamada de la aventura? ¿Cómo vamos a reconocerla? ¿Tendremos el valor entonces de responder al llamado? Sinfonías literarias. Y aquí es entonces donde podemos comprender ya hacia dónde se dirige el autor. Quizá queremos estudiar una carrera, pero a nuestros padres no les agrada la idea, pero nosotros sentimos ese llamado. Quizá tenemos algún proyecto en mente, quizá queremos conseguir el trabajo de nuestros sueños, quizá queremos salir con la persona que tanto nos gusta. Todo eso va conformando nuestro propio compendio de mitos personales. Y son trascendentes, son nuestra propia vida también. A través de ello y a través del día a día, nos vamos acercando más a lo sublime. Sinfonías literarias. Así entonces, a través de estos héroes de la literatura, podemos entonces asimilar los conceptos de cómo enfrentarnos a ese dragón eterno, es decir, a ese enemigo que muchas veces suele ser nuestra propia mente. Nosotros mismos somos aquello a lo que tememos. El chiste entonces es trascender esos problemas para lograr entonces toda nuestra potencialidad. Y ahí entonces ya podemos darle un valor real a la mitología y a la literatura también. Así que si tienen todavía tiempo libre en lo que resta de cuarentena,
lean libros, busquen, investiguen sobre estos mitos, investiguen sobre Joseph Campbell también. Así para que puedan crear entonces su propia mitología personal. Muchas gracias amigos, hasta luego. Sinfonías literarias. Por mi parte, quiero agradecer al maestro Jaime Cano, quien nos narra sobre la mitología, además de un pequeño pedazo del texto del libro de Joseph Campbell. Espero que les haya agradado este episodio. Quiero agradecer y va dedicado a Tania Paola Contreras y a Eliel Sánchez, quienes son los que me apoyan en este podcast. Tania musicalizando todas estas narraciones y Eliel quien le da video a este podcast. ¿Conocías de Joseph Campbell? ¿Has leído una de las mitologías que mencionó Jaime? Coméntalo y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify y YouTube como Sinfonías Literarias. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerda, ten fe y nunca pierdas la esperanza. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saludo con gusto. Mi nombre es Raudel Rodríguez Siqueiros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Bernal y estoy muy contenta de haber sido invitada a este espacio. Mi nombre es Patricia Rangel. Mi nombre es Ailet, soy de Cabo San Lucas. Hola, me llamo Sabrina, tengo 27 años. Vivo en la Ciudad de México. Hola, mi nombre es Alejandro. Hola, soy Raymond Q de Órbita 106.7. Les invito a que escuchen Sinfonías Literarias. Hola, yo soy Alex Ruelas y te invito a seguir navegando entre las notas de Sinfonías Literarias con Fabián Ramírez y todos sus invitados. Hola, soy Katia León de Morelia, Michoacán. Sigue escuchando Sinfonías Literarias. Hola, ¿qué tal? Soy Tony Díaz, tengo 27 años, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente trabajo en la radio pública. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y si tú estás buscando un espacio para dar un gran paso al conocimiento y sobre todo al progreso mediante el hábito de la lectura, yo te recomiendo que escuches este podcast de Sinfonías Literarias. Hola, mi nombre es Jessica Bautista. Vivo actualmente en Nanaimo, Canadá, pero soy originaria de la Ciudad de México y te invito a que sigas escuchando Sinfonías Literarias. Hola, soy Mario Ruiz Pereira de Monterrey, Nuevo León. Expande tu realidad y el conocimiento con Sinfonías Literarias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lirio y los estoy escuchando desde Aguascalientes. Un abrazo, chao. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mayela Zambrano Reyes, te estoy escuchando desde Guadalajara, Jalisco y recomiendo bastante Sinfonías Literarias. Fabián, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar y en segundo lugar, muchas felicidades por tu nuevo proyecto. Yo sé que te va a ir muy bien. Hola, mi nombre es Mía, soy de la Ciudad de México, tengo 10 años y me gusta Sinfonía Literaria. Hola, yo soy Carolina Noreña, soy psicóloga, soy colombiana, pero los estoy escuchando desde Ciudad de México y sigan a Sinfonía Literaria, está buenísimo. Chao. Hola, soy Anabel Driots, titular del programa De Todo Un Poco con Anabel. Somos los libros que hemos leído y también somos las personas con las que nos rodeamos. En Sinfonías Literarias vas a conocernos por los libros que estamos compartiendo contigo. Te esperamos. Me presento, mi nombre es Paulina Fuentes, soy chilena, actualmente viviendo en Chile. Agradecida de la invitación de estar en este podcast que me parece magnífico. Sean bienvenidos a Sinfonías Literarias una vez más. Mi nombre es Ana Molina, soy del estado de Carabobo, Venezuela. Me llamo
Javier Velázquez Ayala. Hola, soy Angie, hablo de Dallas, Texas y les recomiendo mucho escuchar Sinfonías Literarias. Chao. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fátima Ramírez. Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero soy de Obregón, Sonora. Escucho Sinfonías Literarias desde mi hogar y recomiendo muchísimo oírlo. Excelente forma para pasar un buen rato. La literatura es maravillosa. Saludos. Soy Alexander Labarca, tengo 64 años, nacido en Venezuela, vivo actualmente en Guadalajara. Recomiendo al 100% Sinfonía Literaria. Tiene unos contenidos bien diseñados para las personas que les gusta escuchar cosas buenas y les gusta la lectura también. Yo soy Mario Castañeda, orgulloso juarense, viviendo en tierras tapatías. Te invito a no perderte de ningún capítulo de Sinfonías Literarias y a seguirlos en todas sus redes. Hola, soy Tania La Triste y escucho Sinfonías Literarias desde San Luis Potosí. Si tuviera que describir Sinfonías Literarias, diría que es un placer al oído. La pasión, la entrega, el ímpetu con el que los invitados nos narran sus historias, sus poemas, sus cuentos, es impresionante. Y el acompañamiento que tienen con las melodías simplemente es un deleite. Me encanta la pasión y la entrega que tienen en cada una de las narraciones. Y cómo es que a través de su voz, a través de estas melodías, pueden transportarte a lugares más allá de tu imaginación. Mi nombre es Mónica Hernández. Hasta la próxima.